Imagina por un momento que cada vez que enciendes una vela, cada vez que cocinas tus alimentos, cada vez que observas las llamas de una fogata danzando en la oscuridad, estás presenciando la manifestación de uno de los dioses más antiguos y poderosos de la humanidad. Un dios que no solo controla el fuego, sino que es el fuego mismo. Un dios tan importante que sin él, según la mitología hindú, el universo entero se sumiría en la oscuridad eterna. Hoy vamos a adentrarnos en la fascinante historia de Agni, el dios hindú del fuego, cuya influencia se extiende desde los rituales más sagrados hasta los aspectos más cotidianos de la vida. Pero antes de que pienses que conoces todo sobre este dios, déjame advertirte algo. La historia de Agni está llena de giros inesperados que van a cambiar completamente tu perspectiva sobre el fuego para siempre. Parte 1. Los orígenes ancestrales. Para entender verdaderamente quién es el dios Agni, debemos viajar hasta los albores de la civilización védica, hace más de 3500 años. En los textos más antiguos de la humanidad, los Vedas, el dios Agni aparece mencionado más de 200 veces, convirtiéndolo en una de las deidades más importantes del panteón hindú primitivo. El nombre Agni proviene de la raíz sánscrita Age, que significa moverse rápidamente o brillar. Pero Agni no es simplemente el dios del fuego como muchos podrían pensar. Él es mucho más complejo y fascinante que eso. Los antiguos sabios védicos lo consideraban el intermediario divino entre el mundo terrenal y el celestial, el mensajero que llevaba las oraciones y ofrendas de los humanos directamente a los dioses. Pero aquí viene algo que te va a sorprender. Agni no siempre fue un dios benevolente. De hecho, existe una historia oscura sobre cómo este dios del fuego, una vez casi destruye toda la creación por su apetito insaciable. Los textos védicos nos cuentan que el dios Agni nació de manera extraordinaria. Según el Rig Veda, él emergió de la fricción entre dos palos de madera sagrada, convirtiéndose en el primer fuego que conoció la humanidad. Pero su nacimiento no fue pacífico. Las llamas que brotaron fueron tan intensas y poderosas que los propios dioses tuvieron que intervenir para controlar su fuerza destructiva. Los antiguos arios describían a el dios Agni con características físicas muy específicas. Tenía 2 o 7 cabezas, representando sus múltiples aspectos, 7 brazos para abarcar todas las direcciones del cosmos, y su cuerpo brillaba con el resplandor de 1000 soles. Su cabello estaba hecho de llamas doradas que danzaban constantemente, y de su boca brotaban chispas que se convertían en estrellas en el cielo nocturno. Pero lo más impresionante de Agni es que existía simultáneamente en 3 formas diferentes, como el fuego terrestre que conocemos, como el rayo las tormentas celestiales, y como el sol que ilumina el universo. Esta triple manifestación lo convertía en el único dios capaz de estar presente en todos los planos de la existencia al mismo tiempo. El dios Agni no era solo una fuerza destructiva, aunque ciertamente poseía ese poder. Su papel principal era actuar como el Hotra, el sacerdote supremo del universo. Cada ritual védico, cada ceremonia sagrada, cada ofrenda a los dioses, requería la presencia del dios Agni para ser válida. Sin él, las oraciones se perdían en el viento y las ofrendas se pudrían sin llegar jamás a su destino divino. Los brahmanes, la casta sacerdotal más elevada del hinduismo, consideraban a Agni como su patrón divino. Ellos creían que cuando encendían el fuego sagrado durante los rituales, no estaban simplemente creando llamas, sino invocando la presencia física del dios mismo. Agni se manifestaba en cada altar, en cada lámpara de aceite, en cada pira funeraria. Pero espera un momento, porque aquí viene una de las historias más impactantes sobre el dios Agni que muy pocos conocen y que revela su lado más humano y vulnerable. Existe un relato en el Mahabharata que cuenta cómo Agni, a pesar de ser un dios todopoderoso, sufrió una maldición terrible que lo debilitó por siglos. Resulta que el rey Suetaki había estado realizando sacrificios de fuego durante 12 años consecutivos, alimentando constantemente al dios Agni con ofrendas. El problema era que el dios del fuego había comido tanto que enfermó gravemente, perdiendo su brillo natural y su fuerza divina. Imagínate, un dios enfermo por comer demasiado. Esto nos muestra que incluso las deidades más poderosas tenían limitaciones y vulnerabilidades, haciéndolas más cercanas y comprensibles para los mortales. Durante este periodo de debilidad, el dios Agni no podía cumplir con sus deberes divinos. Los sacrificios no llegaban a los dioses, las oraciones se perdían, y el equilibrio cósmico comenzó a tambalearse. Fue entonces cuando el dios Agni tuvo que buscar una solución desesperada, y aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente extraordinaria. Agni decidió consumir el bosque de Kandava, un lugar sagrado protegido por Indra, el rey de los dioses. Pero para lograr esto, necesitaba ayuda, y la encontró en 2 héroes mortales que cambiarían el curso de la historia,
Arjuna y Krishna. Sí, los mismos protagonistas del Bhagavad Gita. Y si te está gustando esta historia, no olvides darle me gusta y suscribirte, eso nos ayuda mucho. Continuamos. Parte 2. La Gran Alianza y el Bosque Ardiente. La historia del bosque de Kandava es una de las narrativas más emocionantes de toda la mitología hindú, y Agni es el protagonista principal. Este bosque no era un lugar cualquiera, estaba habitado por nagas, serpientes divinas, demonios y criaturas mágicas de todo tipo. Indra lo protegía porque uno de sus amigos, el Naga Taksaka, vivía allí. Pero Agni necesitaba consumir este bosque para recuperar su poder y vitalidad. El problema era que cada vez que intentaba quemar el bosque, Indra enviaba lluvias torrenciales para apagar las llamas. Fue entonces cuando Agni se acercó a Arjuna y Krishna con una propuesta que cambiaría todo. Lo que sucedió después no solo salvó a Agni, sino que también dio origen a dos de las armas más poderosas de toda la mitología hindú. Agni ofreció a Arjuna el arco divino Gandiva, un arma tan poderosa que nunca erraba su objetivo y podía disparar flechas infinitas. A Krishna le dio el disco Sudarsana, el chakra giratorio que se convertiría en su arma característica. A cambio, ellos lo ayudarían a consumir el bosque de Kandava. La batalla que siguió fue épica. Arjuna y Krishna lucharon incansablemente contra las criaturas que huían del bosque ardiente, mientras Indra enviaba lluvia tras lluvia para salvar su santuario. Pero las flechas de Arjuna creaban un techo impenetrable sobre el bosque, impidiendo que el agua llegara a las llamas de Agni. Durante 7 días y 7 noches, el fuego consumió todo el bosque. Las llamas de Agni ardieron con una intensidad nunca antes vista, devorando no solo los árboles, sino también purificando toda la región. Con cada bocado de vegetación, Agni recuperaba su fuerza y su brillo divino. Pero esta historia tiene una dimensión más profunda. El bosque de Kandava representa los apegos mundanos y las impurezas espirituales que deben ser quemadas para alcanzar la iluminación. Agni, en este contexto, no es solo un dios destructor, sino un purificador espiritual que elimina todo lo que impide el crecimiento del alma. Es fascinante cómo los antiguos sabios hindúes usaron esta narrativa para enseñar verdades espirituales profundas. El fuego de Agni no solo destruye físicamente, sino que también transforma espiritualmente. Cada ritual donde se invoca su presencia es, en esencia, un proceso de purificación interior. Después de recuperar su poder, Agni se convirtió en una presencia aún más central en la vida de los devotos hindúes. Su influencia se extendía desde los rituales más solemnes hasta los aspectos más mundanos de la existencia diaria. En el hogar hindú tradicional, Agni estaba presente en múltiples formas. El fuego de la cocina no era simplemente para preparar alimentos, era considerado una manifestación sagrada de Agni que transformaba los ingredientes crudos en prasadam, comida bendecida. Las amas de casa ofrecían la primera porción de cada comida a Agni antes de servir a sus familias. Pero existe un ritual relacionado con Agni que es tan poderoso que puede unir a dos almas para todas las vidas futuras, y probablemente lo has visto en películas sin saber su verdadero significado. Me refiero al ritual del matrimonio hindú, donde los novios dan 7 vueltas alrededor del fuego sagrado, conocidas como Saptapadi. En cada vuelta, hacen promesas específicas ante Agni, quien actúa como testigo divino de su unión. Los hindúes creen que cuando Agni presencia estos votos, la unión se vuelve sagrada e indisoluble, extendiéndose más allá de una sola vida. En la primera vuelta, la pareja promete proveerse mutuamente sustento. En la segunda, se comprometen a crecer juntos en fuerza. La tercera vuelta es para la prosperidad espiritual, la cuarta para la felicidad, la quinta para el bienestar de los hijos, la sexta para las estaciones de la vida, y la séptima para la amistad eterna. Agni graba estas promesas en el tejido mismo del cosmos. Los funerales hindúes también están íntimamente conectados con Agni. Cuando una persona muere, su cuerpo es entregado a las llamas sagradas en un ritual llamado Antiesti. Los hindúes creen que Agni no solo consume el cuerpo físico, sino que también libera el alma de sus ataduras terrenales, permitiéndole continuar su viaje espiritual. Durante este proceso, Agni actúa como el psicopompo, el guía que acompaña al alma en su transición del mundo físico al espiritual. Las familias ofrecen ghee, madera de sándalo y otros elementos sagrados al fuego, creyendo que estos regalos ayudarán al alma del difunto en su viaje. Pero Agni también tenía un papel crucial en los grandes rituales védicos como el Asvamedha, sacrificio del caballo, y el Rajasuya, coronación real. En estos ceremoniales, que podían durar meses o incluso años,
Agni era invocado constantemente para bendecir las ofrendas y llevar las peticiones a los dioses superiores. A medida que el hinduismo evolucionó a lo largo de los milenios, el papel de Agni también se transformó. Aunque perdió parte de su prominencia frente a deidades como Vishnu y Shiva, nunca desapareció completamente de la práctica religiosa. En el hinduismo moderno, Agni sigue siendo invocado en ceremonias importantes, especialmente en los rituales de fuego llamados homas o yajnas. Estos rituales son considerados extremadamente poderosos para la purificación espiritual y la manifestación de deseos. Los devotos contemporáneos ven en Agni no solo al dios del fuego físico, sino como la representación de la luz del conocimiento que disipa la oscuridad de la ignorancia. En este sentido, Agni se ha convertido en un símbolo de la iluminación espiritual y la transformación interior. Pero aquí viene algo que conecta directamente a Agni con tu vida diaria, algo que seguramente no sabías. Cada vez que enciendes una vela durante la meditación, cada vez que observas una fogata y sientes esa paz inexplicable, cada vez que te calientas junto a una chimenea y experimentas esa sensación de hogar y protección, estás conectando con la energía ancestral del dios Agni. Los psicólogos modernos han descubierto que la contemplación del fuego reduce el estrés e induce estados meditativos, confirmando lo que los antiguos sabios hindúes sabían hace miles de años. El dios Agni representa algo fundamental en la experiencia humana, la capacidad de transformación. Así como el fuego transforma la madera en cenizas y luz, nosotros tenemos el poder de transformar nuestras limitaciones en fortalezas, nuestros miedos en sabiduría, nuestras experiencias dolorosas en compasión. La historia de Agni nos enseña que incluso los dioses enfrentan desafíos y necesitan ayuda para superarlos. Nos muestra que la verdadera fuerza no viene de la perfección, sino de la capacidad de recuperarse, purificarse y comenzar de nuevo. En un mundo donde a menudo nos sentimos desconectados de lo sagrado, la figura de Agni nos recuerda que lo divino está presente en los aspectos más simples de nuestra existencia. Cada llama que encendemos es una oportunidad de conectar con algo más grande que nosotros mismos. La historia de Agni es solo una de las fascinantes narrativas que exploran el rico tapiz de la mitología mundial. Si esta increíble historia del dios hindú del fuego te ha inspirado, si te ha hecho ver las llamas con nuevos ojos, entonces te va a fascinar todo el contenido que tenemos preparado en Historia de Dioses y Héroes. Suscríbete ahora y activa la campanita de notificaciones porque cada semana exploramos las historias más apasionantes de dioses, héroes y mitos de todas las culturas del mundo. Desde los Olimpos griegos hasta los cielos nórdicos, desde las pirámides egipcias hasta los templos aztecas, hay un universo entero de historias extraordinarias esperándote. Déjame en los comentarios qué te pareció más impresionante de la historia de Agni, y dime qué dios o héroe te gustaría que exploremos en el próximo video. Tu participación hace que este canal crezca y llegue a más personas que, como tú, sienten pasión por las historias que han dado forma a la humanidad. Y también te recomiendo este video de quién es el dios olvidado sumerio, Nan-Nao-Sin, el protector nocturno. Nos vemos en el próximo video, amigos.